tumbaron a una bruja nahual de 4 machetazos curados. Relato de las brujas ancianas de Tlaxcala. A diferencia de casi todas las historias que se cuentan en mi pueblo de Tlaxcala acerca de nahuales, pues también aquí pasaron aterradores eventos reales, pero con brujas. Les cuento que mis padres casi toda su vida tuvieron que cuidar a los bebés, sobre todo de los acosos y robos de los nahuales. Pero esto cambió cuando tuvieron al hijo más chico, y desde allí fue peor porque ahora el problema era con unas brujas y no con nahuales. Las bestias más aterradoras que jamás haya visto son las brujas, las cuales constantemente estaban tratando de chupar la sangre de mi hermanita más chica. Por eso les cuento que en un poblado cercano a nosotros, un señor fue a ver a mi padre para que lo ayudara a detener a una persona que lo estaba perjudicando. El vecino le platicó a mi padre que al parecer alguien lo estaba molestando. Primero se robaba sus cosas, como herramientas, comida, y en una ocasión se llevó hasta un perro. La verdad, mi padre era buena gente y se portaba muy bien con todos los vecinos, y a este no lo puede dejar solo. Es más, sin que mi madre estuviera de acuerdo, él se fue en la noche para casa del señor, con su machete, para ver quién rayos era el ladrón. Esa madrugada estuvo todo tranquilo y no pasó nada. Incluso los animales estaban durmiendo placenteramente. Por eso mi padre pensó que era sugestión del vecino, y mejor se despidió y caminó para la casa esa madrugada. El señor le dijo que allí pasara la noche y que temprano se fuera. Pero mi padre, como era necio, rechazó la invitación. Por eso caminó muy confiado. Y casi 1 kilómetro para llegar a la casa, escuchó que 2 señoras estaban hablando en un dialecto llamado náhuatl y estaban conversando entre ellas en la oscuridad. La verdad, eso era normal, porque allí en esa época había gente indígena que aún hablaba esta lengua. Pero al recordar que eran apenas las 4 de la madrugada, se extrañó y trató de ver a dónde estaban hablando. Jura que volteó para todos lados y nada. Hasta que en una de esas, que se le ocurre mirar al cielo y que descubre que en lo alto de un árbol de manzanas estaban 2 mujeres ya muy ancianas sentadas y no se caían. Era imposible, en primera por su edad, y en segunda, ¿cómo rayos le hicieron para trepar tan alto? Mi padre se frotó los ojos y hasta se pellizcó para ver si eso era realidad o producto del sueño, pero con asombro comprobó que en efecto ese par de viejecitas tenían una parte de su cuerpo como de ave. Dios mío, ellas no lo vieron, porque en ese momento abrieron sus enormes alas y volaron para los volcanes. Esa vez mi padre llegó a casa casi tirando la puerta, y cuando mi madre asustada le preguntó que si estaba todo bien, él jamás nos quiso platicar nada. Les cuento que al tercer día regresó a la casa del vecino y le contó de lo sucedido. Y en esa plática llegaron a la conclusión de que esas aterradoras brujas guajolotas eran las mismas que molestaban y robaban al vecino. Una semana después, el señor volvió a llamar a mi padre para platicarle de un secreto que le contaron, y que este consistía en curar el árbol a donde se pararan las brujas mediante una oración, y que eso hacía que las brujas salieran arrojadas pero con fuerza. Señor Chimo San Juan, resulta que el hombre, con un machete curado y bañado en sal, además de agua bendita, le pegó por 4 veces al tronco del árbol, a donde se paraban las brujas. ¿Y qué creen? Se fue a dormir. Media hora más tarde, escuchó un fuerte grito, y al asomarse por la ventana, vio como un par de ancianas salieron volando y se estrellaron en unas plantas de nopales. Minutos después, estas ancianas se pusieron de pie, se sacaron todas las espinas
y al recuperar fuerzas, se fueron volando, las dos en dirección para el monte, en plena oscuridad. Según la historia, ya jamás molestaron al vecino, pero sí a nosotros. Les platico que a mis 11 años de edad, nos pasó algo extraño y parecido también, allí en el estado de Tlaxcala, pero en un lugar llamado Huamantla, y creo yo que fue una bruja. Les platico que esa vez estaban en el patio platicando mis padres, como a las 7 de la noche. Apenas estaba oscureciendo, y en ese momento nuestro perro comenzó a ladrar, pero con mucha fuerza, y no dejaba de voltear al cielo. En ese entonces mi madre, mi padre y yo alzamos la cabeza y vimos cómo pasaba volando un pájaro, pero muy grande y feo, el cual gritaba como si fuera un ser humano. Recuerdo que mi madre abrazó a papá y a mí me taparon los ojos. Cuando se alejó completamente esa cosa, mi padre tembló, porque sabía que sin duda era una bruja, igual a las que ya había visto antes. No les voy a mentir, nosotros lo describiremos del tamaño de una persona, pero con una ropa toda negra y desgarrada. Además aleteaba horrible. En pocas palabras, era una criatura del diablo. No se me olvida, pero de lejos parecía a un enorme guajolote con cara de mujer, lo más feo que haya visto en mi rancho y en mi vida. Al principio se paró en la casa de una vecina, y minutos después, al sentir que la estábamos espiando, brincó más lejos y se quedó en un establo repleto de vacas. En ese momento mi padre nos agarró y nos escondió, ya que imaginó que si esa cosa se sentía acosada, sin duda podía lastimarnos. De repente voló velozmente para aterrizar encima del techo, a donde dormía mi hermanita chiquita, y en fracción de segundos nos estaba quitando una lámina para tratarse de meter hacia la casa. Mi padre estaba pálido del susto. Por su parte, mi madre gritó que allí estaba sola la bebé y que corría peligro. Fue allí que mi padre reaccionó y fue por su machete corriendo. Como pudo, se metió a la cocina y lo bañó con sal. Como último recurso, le dio 4 machetazos a la pared de la casa. Y aunque suene increíble, estúpido y a la vez imposible, pues esa extraña y fea bestia, antes de que chupara a la bebé, salió disparada como de rayo, estrellándose en unas piedras. Gracias a Dios amaneció rápido, y después de ese aterrador evento, dejamos la casa y nos fuimos al Estado de México, en Texcoco, a donde vivía mi abuelita, por miedo a que regresaran esas brujas nahuales y ahora sí, se llevaran a mi hermana. Pero ¿qué creen? Nos volvió a pasar lo mismo, pero más aterrador, en el pueblo a donde nació la abuela. Esto a los 6 meses de que llegamos. Recuerdo que desde la casa de la abuela se veía perfectamente el cerro Tlaloc, y una noche en que salió al baño a mitad de patio, nos contó que varias veces allí en el monte miró bolas de fuego que lo recorrían y en poco tiempo desaparecían. Y en una de esas ocasiones, estas bolas se acercaron y se comenzaban a reír. Otras veces lanzaban llantos y chiflidos. Esa vez, me pareció que solamente en 2 ocasiones se acercaron en una semana. Lamentablemente, mi hermanita enfermó y una noche se nos estaba muriendo. Recuerdo que la abuelita nos llevó con una señora que vivía en el cerro, esto para que le hiciera una clase de limpia, pero que más bien era un ritual y algo raro, porque utilizó cosas con sangre y a la niña le estaba dando mucho miedo. Ya después la curandera nos dijo que eso era para que ya no fuera molestada, y más porque esas bolas de fuego venían de Tlaxcala a buscar su sangre. Les cuento que de nada sirvió, porque mi hermanita un día amaneció sin gota de sangre. Jamás entendimos cómo fue, pero nadie de nosotros vio nada. El único culpable no vivía lejos, ya que la curandera nos dijo que fue una señora que supuestamente era bruja y que también era nahual,
porque se transformaba en diferentes animales, y esta bestia olió a la bebé y se la ganó a las otras brujas y le arrebató la vida. Dicen que las brujas, antes de chupar a sus víctimas, tienen que hacer un ritual en una fogata y dejan sus partes para salir a volar. Les cuento que Dios no perdona y más a quien daña a un bebé. ¿Pero qué creen? Años después, el marido de esta supuesta bruja la descubrió en su forma de animal. Por eso se escondió y salió cuando creyó que ya no corría peligro. Minutos después de que se marchó la bruja, le quemó las patas, los órganos y tiró sus ojos. Dicen que el hombre se salió de su casa para jamás volver. Y que a los pocos días alguien lo encontró en el pueblo y también miró a la mujer, o lo que quedaba de ella. De hecho, no quedaba nada, pero que la vieron sin ojos y con las piernas quemadas. Parecían que sus pies estaban llenos de ámpulas o ampollas y se le apreciaban quemaduras. Para terminar les cuento que en una ocasión el esposo llegó borracho a la cantina y allí contó esta historia y de cómo su mujer se pegó las piernas quemadas y salió para buscar sus ojos, los cuales jamás encontró. A raíz de eso la abandonó y se dedicó a tomar en las cantinas. Por desgracia mi padre jamás encontró a la bruja porque le había jurado cobrar venganza por lo de mi hermanita. Gracias a Dios, al día de hoy, él ya falleció y no se manchó las manos. Gracias. Relato. Escrito. Adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Cristina García Ortega.